Y vamos a leer Mateo capítulo 14. Estamos leyendo el libro de San Mateo. Gracias a Dios que ahí vamos a leyendo Mateo capítulo 14 y de manera ininterrumpida no casi. Gracias a Dios. La palabra de Dios vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Pero esta es la muerte de Juan el Bautista, la primera parte del capítulo. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Desgraciadamente, la primera parte de Mateo capítulo 14 es algo triste, como Juan el Bautista murió. Así murió. Fue estando él preso por Herodes, él fue decapitado por la idea de una muchacha. Pero las ideas no eran de ella, sino de su madre. Y después viene la alimentación de los 5,000. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5 panes y 2 peces nada. Y comieron solamente, sin contar las mujeres y los niños, 5,000 hombres. Y si eran casados, pues tenían 5,000 mujeres. Y los hijos, pues muchísimo más, ¿no? Los que tenían y los que a lo mejor había parejas que no tenían, pero los que tenían a lo mejor tenían 1, 2, 3 o 4. Pero al menos eran 5,000 hombres. Así que estos 5 panes y 2 peces el Señor los multiplicó. Estos panes los traía un niño y los peces también, y el Señor los multiplicó. Entonces dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, se asustaron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Pero esta parte de Jesús anda sobre el mar. El Señor es dueño de todas las cosas. Él creó todas las cosas. Y Él, pues es el que ha creado precisamente también el mar y todo lo que existe. Por ello es que todo lo que existe le obedece. Todo lo que existe le obedece. Así que si nosotros, así como Pedro caminó un momento, pero cuando se vio que estaba caminando, le falló la fe. Entonces el Señor le gritó al Señor Jesús: Señor, sálvame. Y le dijo el Señor: no tuvo que rescatar al hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? ¿Por qué? Porque ya he caminado. Y nosotros no debemos de dudar que el Señor está con nosotros también. En cualquier situación, nosotros podemos caminar sobre las cosas que existen, a pesar de que existen, a pesar de que tenemos situaciones difíciles. En Jesucristo nosotros podemos seguir adelante. Y el Señor nos dice que no flaquee nuestra fe en Él, sino que creamos en Él. El Señor va a estar con nosotros en toda situación. No va a dejar que nos sintamos. Así como rescató a Pedro, nos va a rescatar también a nosotros. Entonces Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Bueno, entonces vamos a la reflexión. La primera parte, la muerte de Juan el Bautista, el capítulo 14, es una parte de este capítulo triste. Incluso Jesús, pues, cuando él recibió la noticia, porque aquí vemos que en el versículo 12 dice que entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo de Juan, porque Juan el Bautista tenía discípulos también, tenía seguidores, y lo enterraron, dice, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Fueron y le dijeron a Jesús que Juan había muerto, que había sido decapitado, había dicho todo cómo había acontecido. Y entonces Jesús, dice el 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Se apartó, ¿no? Porque el tiempo del Señor todavía no había llegado, y pues también le causó tristeza. Juan el Bautista, recordemos que era pariente de Jesús, era pariente del Señor, era hijo de Elizabeth y de Zacarías. Y cuando María estaba también encinta, estaba esperando al Señor Jesús, ya Elizabeth ya estaba casi por parir, por sanar. Cuando se encontraron las dos mujeres, tanto Elizabeth como María, dice la palabra del Señor que Juan el Bautista, dentro del vientre de su madre, empezó a botar lleno del Espíritu Santo. Cuando estuvieron juntas, cuando se encontraron María y Elizabeth, y María con Jesús en el vientre y Elizabeth con Juan en el vientre.
Así que eran parientes y pues a Jesús le dolió mucho en su corazón. Y él se apartó de ahí, se apartó de ahí porque leíamos también que Herodes pensaba que Jesús era también Juan encarnado. Era Juan encarnado y que Jesús seguía la ideología o las enseñanzas de Juan. Y después de esto, pues viene la alimentación de los 5,000, como a Jesús le siguió mucha gente, a pesar de que se apartó. Él se quería apartar, pero le siguió mucha gente. Me imagino al Señor, ¿qué pasa aquí? Pero sabemos nosotros que, y si nosotros tenemos necesidad del Señor, pues le vamos a seguir. Todos los que tenemos necesidad de Jesucristo, seguimos sus pisadas, seguimos y hacemos caso de lo que dice la palabra de Dios y nos esforzamos y tratamos de obedecer al Señor todos los días, ¿verdad? Y tenemos nosotros que hacer pues oración, pedirle al Señor, ayúdame Señor, porque yo quiero servirte, quiero hacer las cosas conforme a tu palabra, quiero agradarte a ti, Señor. Y vemos cómo siguieron al Señor mucha gente. Y vieron aquí, Jesús les dijo a los discípulos, no tienen necesidad de irse, dice, dadles vosotros de comer. ¿Para qué le dices a la gente que se vaya? No tienen necesidad de que se vayan. Tienen que se queden y que se queden a comer también. Pero el Señor, ahora se quedaron mirando unos a otros de los discípulos, ¿no? ¿Qué pasó con el Señor? Dice que se queden a comer, si no tenemos que dar, no vamos a dar de comer, estamos viendo la gente que es muchísimo. ¿No? Ahí va, miren, pues, son muchos y dicen, no importa, si ellos dijeron, no tenemos aquí sino solamente 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y esto nos enseña a nosotros que lo que nosotros traigamos al Señor, el Señor lo va a tomar como una ofrenda. Si nosotros le alabamos, le adoramos, y nosotros traemos también un tiempo para Dios, y nosotros también traemos nuestra ofrenda de agradecimiento, nuestra alabanza, nuestra adoración, porque ofrenda no solamente es cuestión monetaria, la ofrenda también soy yo. Mi servicio en la congregación, mi estadía en la iglesia, si hay un evento que yo pueda también participar, también es ofrenda al Señor. Mucha gente no toma en cuenta eso, pero también es ofrenda. Mi presencia, mi esfuerzo. ¿Y por qué estaban haciendo los discípulos aquí? ¿Qué estaban haciendo? Esfuerzo, servir. Ellos estaban sirviendo y ¿qué iban a hacer? Repartir las cestas llenas de pan y llenas de peces para darles de comer a la gente. Y nosotros también, cuando hay un evento, hay algo en la congregación, el servicio también cuenta como alabanza al Señor. Estamos adorando al Señor, estamos sirviendo en su casa, estamos siendo útiles al Señor. Y lo poco que yo tenga, a veces creemos que es muy poco, pero el Señor lo poco lo va a multiplicar. Lo va a hacer rendir. A ver cuántas veces llega gente a nuestra casa y ay, Señor, qué poquito es. ¿No? Ayúdala, multiplícalo, por favor. Y todos comen. ¿Y qué pasó? Dice, totalmente solamente de todos comen, gracias a Dios. El Señor multiplica. Así también si nosotros le presentamos nuestros ingresos, nuestras finanzas, nuestro trabajo, el Señor también se encarga. De todo esto se encarga el Señor. Cuando nosotros le presentamos al Señor Jesús nuestra situación, sinceramente el Señor lo hace. Y aquí dijeron los apóstoles, no tenemos aquí sino solamente 5 panes y 2 peces, Señor, no tenemos más. Y eso porque no es de nosotros, nos trae el no trae a alguien. Pues ese poquito que ustedes tienen, el Señor lo va a multiplicar. A veces pensamos que no sabemos hacer las cosas o no tenemos experiencia en algo y el Señor nos dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a administrar, yo te voy a capacitar. Yo te voy a dar el entendimiento, la sabiduría también.
para hacer las cosas. Muchas personas no quieren, tienen miedo a servir en la iglesia, en el templo, tienen miedo a servir con los niños y les da pendiente ser maestro de niños. ¿Qué voy a transmitir a los niños si nunca he tenido experiencia con los niños o apenas estoy aprendiendo de la palabra de Dios? El Señor te va a dar entendimiento. Y ahora existen muchas revistas. Las lecciones para los niños ya vienen listas, el Señor te va a ayudar para que tú también instruyas a los niños y empezando también en casa. ¿Ya? Empezando en casa, leyendo la Biblia y también hay muchos libros y revistas cristianos que nosotros podemos también leer la palabra de Dios. Y el Señor nos instruye también con eso. Y nosotros somos útiles en las manos del Señor. Y eso poquito el Señor lo va a multiplicar. De 5 panes y 2 peces, el Señor dice que le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. ¿Qué haríamos con una iglesia de 5,000 hombres? Yo imagino a los discípulos que no iban a hacer. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Claro que al Señor también tenía otros discípulos, la Biblia dice que tenía otros discípulos también, no nada más 12. Tenía otros seguidores también. Y ellos también ayudaban. No aparecen sus nombres, pero también el Señor los contaba. Y eran útiles en las manos del Señor. Eran útiles en el servicio al Señor. Todos servían al Señor. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados para la bendición. Cuando llegue la gente, decir, el Señor, ayúdame porque yo quiero ser útil. Con 2, con 3, pero cuando lleguen más, Señor, 20, 50, yo quiero estar preparado también. Ayúdame, multiplica mi sabiduría, multiplica mi entendimiento, porque yo quiero ser útil en tu mano. ¿Qué Señor puede hacer? Útil también con los matrimonios, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, útil con aquellos que tienen necesidades especiales, útil con aquellos que están en una situación de una sustancia, ¿no? O de alcoholismo, útil para llevarles también una palabra, útil con los matrimonios, útil con las mujeres, útil con los hombres, con los varones. Entonces, el Señor nos va a capacitar, nos va a adiestrar con todo eso. Y luego dice Jesús anda sobre el mar y vemos cómo el Señor empezó a caminar sobre el mar y la barca con los discípulos se había ido, estaba lejos de la orilla y el Señor se fue caminando hacia ellos. Y Pedro lo vio y también quiso ir, caminó cierto tramo, pero luego se vio caminando y tuvo miedo. ¿Sabe qué pensaría Pedro? A lo mejor no me voy a comer un tiburón. Tuvo miedo y entonces fue cuando se hundió y le gritó al Señor, Señor, sálvame. Entonces le digo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor miró su corazón y no había dudado Pedro, por eso se aventó y iba caminando. El Señor va a hacer cosas grandes con nosotros cuando nosotros nos disponemos a creer. La semana pasada decíamos que tenemos fe como un granito de mostaza y íbamos a mover montañas. Íbamos a decirle a una enfermedad, vete, quítate y se va a quitar. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Por eso Jesús, el Señor Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Y a nosotros nos dice que no dudemos de nuestra fe, no dudemos de Jesucristo, que Él va a estar con nosotros siempre. Si nosotros cerramos nuestros ojos y platicamos con Él en la noche, el Señor nos va a escuchar. Y en la mañana que nos levantamos, el Señor nos va a escuchar. Y si estamos de madrugada, el Señor nos va a escuchar. Si decimos al Señor, Señor, háblame a través de un sueño, el Señor lo va a hacer. Y si decimos al Señor, háblame, Señor, yo quiero tener una visión, nomás no te asustes cuando el Señor te vea.
El Señor nos va a hablar de muchas maneras. De muchas maneras. El Señor, y así es su palabra, hablando Dios de muchas maneras. Y eso va a hacer que nuestra fe aumente, que no nos dé pena, sobre todo el Señor tome en cuenta eso, que no nos dé vergüenza decir que somos del Señor. Eso es sobre todo, para que nosotros podamos ser usados en las manos del Señor. Así como los discípulos fueron usados para Jesucristo en el servicio del Señor, porque después de que Jesús ascendió a los cielos, los discípulos empezaron el ministerio de ellos cada día. Y iban de 2 en 2. El Señor los mandó, ¿verdad? El Señor los mandó a predicar, pero cuando Él ascendió a los cielos, siguieron el ministerio, siguieron predicando. Y después se sumó Pablo. Recordemos que Judas, el Iscariote, pues se ahorcó después de que entregó a Jesús. Y después de que Jesús murió y ascendió a los cielos después de 40 días, después de que Él resucitó, después, mucho tiempo después, se sumó Pablo. Muchas personas piensan que Pablo andaba con Jesucristo. No, no. Jesús, no, con Jesús no anduvo Pablo. Pablo se sumó como apóstol después y Jesús se le apareció en el camino a la masa. Se le apareció. Después que Jesús lo tumbó de un caballo. Y Pablo, que no era Pablo, antes era Saulo de Tarso, se quedó ciego 3 días y después miró. El Señor envió a un profeta y fue y habló a Pablo, obedeciendo al Señor, habló a Pablo, y entonces Pablo quedó, volvió a recuperar la vista, se le quitó la ceguera, y entonces empezó a predicar la palabra del Señor. Y él no había estudiado la Biblia, pero sí era un estudiante, era un hombre que servía a Roma. Era un hombre estudiado, pero me imagino yo que sí sabía la ley, porque era también judío, pero no era cristiano, sino a él se convirtió así a Jesucristo cuando le tumbó el caballo. Y no esperemos que el Señor nos tumbe el caballo. Vale más acercarnos a Jesucristo solos. Y después de Jesús sana a los enfermos de Genesaret. Dice, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Esto nos recuerda a la mujer que fue y tocó el borde del manto del Señor. Aquella mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. 12 años. ¿Cómo estaría esta mujer? ¿Qué tan débil estaría? Bastante débil. Porque lo normal es que sea cada mes. Y ya después, a la edad, pues es natural que es flujo cesa. Pero constantemente, todos los días, un flujo. Y esta mujer, yo me imagino que estaba muy débil. Y todavía con ello se abalanzó, se arrastró hacia tocar pensó, dice que en la palabra de Dios dice que ella pensó, si tan solo tocase el borde del manto del Señor, se sana. Y cuando lo tocó, Jesús se detuvo porque iba caminando y era alrededor, iba mucha gente rodeándole y estaban también sus discípulos rodeándole. Entonces se detiene y pregunta a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Entonces le dicen los discípulos, Señor, ¿cómo que preguntas quién me tocó? Que no ve la gente que se amontona alrededor de nosotros, apenas podemos caminar. Sí, pero alguien me tocó porque ha salido poder de mí.
Entonces esta mujer, como en las películas, ¿no? Se abrió la gente. Le digo, Señor, yo he sido. Entonces, nosotros tenemos que tener fe que el Señor va a hacer la obra en nosotros. Podemos orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero tocar también el borde de mi mano. Y así como estos hombres de Genezaret, que querían tocar solamente el borde del manto del Señor, iban a ser sanos. Vamos a dejar hasta ahí termina este capítulo 14. Vamos a orar al Señor. Nos de pie y nos vamos a terminar. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, gracias. Esta noche 4 de diciembre, Señor, del 2024, ya estamos en este mes, Señor, en donde se celebra tu nacimiento, Señor. Y estamos leyendo este capítulo número 14, Señor, en donde tú nos enseñas a tener fe en ti, Señor. Te pedimos que aumentes nuestra fe, Señor, que aumente, Señor, esa fe que tenemos en ti todos los días. Jesús, ayúdanos a serte fieles, Señor, que seamos fieles a ti. Bendice, Señor, a tus hijas que están aquí, Señor, y bendice mi vida. También bendice cada familia de esta congregación en el nombre de Jesús. Y llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo todos los días. Que queremos, Señor, tocar tu manto, Señor, todos los días. A veces tenemos situaciones difíciles y a veces vienen enfermedades, a veces vienen problemas, situaciones, Señor, a nuestra vida. Y queremos, Señor, pedirte en esta tarde que nos dejes tocar tu manto, Señor, el borde de tu manto, Señor Jesús. Así como estos hombres, Señor, que llevaron a sus enfermos a tocar el manto en esa ciudad de Genezaret, así también como aquella mujer tocó el borde de tu manto y fue sana. Así también nosotros, Señor, te pedimos que en esta tarde tocamos tu manto, Señor, en el nombre de Jesús. Aumentanos la fe, Señor, cada día, para poder vencer toda fechanza del enemigo, para poder, Señor, vencer todo mal en el nombre de Jesús. Aléjanos, Señor, de todo mal y de toda tentación. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y mujeres valientes, que nos pongamos, Señor, toda la armadura de Dios, Señor, cada día, para poder seguir adelante, venciendo, Señor, y caminar de victoria en victoria y triunfo en triunfo, Señor, como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, bendícenos y permite que el próximo domingo estemos reunidos también aquí en tu casa, y el próximo miércoles también estar reunidos en este lugar, Señor. Te damos gracias, a ti la honra y la gloria, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén.